Perfecto. Bueno, gente, le doy la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión vamos con un invitado más que especial. Estamos con el doctor Carlos Pairetti, doctorado en la Universidad Nacional de Rosario, UNR, con una tesis titulada Hermenéutica de la disolución. Y Carlos es un pensador, un filósofo que se dedica al pensamiento de Gianni Bátimo, que es la figura que hoy nos convoca en este video. Bueno, ante todo, Carlos, ¿cómo estás? Hola Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Me alegro, muy contento de tenerte de nuevo acá en el canal. Ya habíamos hecho algún diálogo también junto con el doctor Poyersim, Sí. sobre las cuestiones de filosofía contemporánea. Bien, Carlos, primero preguntarte a manera introductoria sobre Gianni Bátimo, ¿quién es este filósofo que tanto renombre tiene en la actualidad y que además, bueno, justamente está llevando a cabo su pensamiento, ¿no? Ha escrito libros que ya tienen unas ciertas décadas Ujú. y sigue, digamos, produciendo también contenido. Sí, sí. Bien, no, en pocas palabras, Gianni Bátimo es conocido en la cultura filosófica mundial. Sus libros han sido traducidos a más de 150 lenguas. No sé, ahora quizás pueda ser un poco más el número, pero más allá de eso, él es conocido como, y junto con Lyotard, como el padre de la posmodernidad. Pero antes que eso, Bátimo es más conocido todavía por lo que ha sido una expresión que ha hecho fortuna en la cultura filosófica por el pensamiento débil, con todo lo que eso en términos filosóficos implica, ¿no? El pensiero débole en la elaboración de ese tipo de pensamiento. Y bueno, como ocurre con muchos pensadores, poder encontrar de alguna manera esa palabrita mágica que después hace fortuna, ¿no? Que uno pasa de alguna manera a ser conocido por eso. En líneas generales, Gianni Bátimo entonces es conocido por estos dos elementos, por ser un poco el padre de la posmodernidad junto a Lyotard, por supuesto que Rorty y otros, y al mismo tiempo y fundamentalmente, diría yo, por ser el padre del pensamiento débil. A mí, en mi caso particular, digo, como para comentarte un poco, Sí. a vos que sos especialista en la materia, yo no entré a Bátimo, no descubrí a Bátimo por esta cuestión del pensiero débole, ¿no? Eh, Sino como lector, intérprete de esas obras introductorias que tiene tanto en Martin Heidegger como en Nietzsche, Nietzsche. Mm. y esta obra que es El sujeto y la máscara, me parece. Sí, sí, sobre Eh, Nietzsche. y no sé si esto sería como un primer Bátimo que Mm, se dedica a algo más de análisis hermenéutico o introductorio a estos otros grandes pensadores. Y después surge esta cuestión del pensamiento débil y quizás una propuesta más personal por parte de Bátimo. ujú. No sé cómo lo ves vos a la estructura de su pensamiento, su recorrido filosófico, si se quiere. Claro, sí, todo depende de dónde lo encaremos. Por ejemplo, hay un libro muy famoso también y muy importante de Giovanni Giorgio, eh, que no me acuerdo, creo que es El pensamiento de Bátimo entre la dialéctica y la hermenéutica. Muy, pero muy interesante ese libro, que cuando yo me comunico con Bátimo la primera vez para comenzar a estudiar su pensamiento, que yo lo venía leyendo, él me sugirió que le pida a Giovanni Giorgio, este pensador italiano, un libro, que es precisamente este. Giovanni Giorgio me lo envía y ahí descubro a un Bátimo, como lo presenta Giovanni Giorgio, dividido más o menos como en tres etapas. Gianni Bátimo I, un pensador recostado sobre la dialéctica, bebiendo de la fuente de la escuela hegelo-marxista, un gran conocedor de Ernst Bloch, eh, Walter Benjamin, y así de estos grandes pensadores, de Marcuse también. Bátimo tiene, aunque esto la gente lo desconoce, tiene un gran amor por Herbert Marcuse, o Mm. Marcuse, como quiera pronunciarlo. La verdad que es un pensador muy fascinante, Marcuse. Bueno, lo estoy diciendo todo esto en líneas generales, ¿no? Porque podríamos puntualizar muchas cuestiones. Después hay un Gianni Bátimo 2A, así lo titula este autor, Giovanni Giorgio, que tiene más que ver con un Bátimo existencialista, este,
donde arranca de alguna manera también un poco ahí planteos relacionados con el cristianismo. Y finalmente, un Bátimo más hermenéutico. Insisto que esto lo estoy diciendo sin grandes precisiones, porque para ello necesitaríamos como afinar el lápiz y puntualizar, de última en todo caso, si hay interés, en algún otro video específico donde se puede marcar bien estas tres tendencias, ¿no? O estas tres etapas de Bátimo. En realidad, para Giovanni Giorgio, Bátimo no tendría en general una obra sistemática, sino que es un pensador que se ha dejado llevar de alguna manera por las interpelaciones de la cultura de su momento, tanto por las interpelaciones que vienen de la dimensión política, la dimensión estética, porque dicho sea de paso, él fue profesor de estética en la Universidad de Torino hasta el año no recuerdo cuánto. Eh, por otra parte, también es un pensador que podríamos denominarlo, y Giovanni Giorgio quizá no lo trabaja tanto esto, un pensador de la técnica. Tendría que explicarse un poco eso, que es curioso. Pero en líneas generales, para este intérprete, para Giovanni Giorgio, Bátimo atraviesa estas tres etapas, así muy globalmente dicho, ¿no? Muy, insisto, si alguien quiere más precisiones, podría yo explicarle mucho, mucho mejor, con más detenimiento, estas tres etapas que presenta Giovanni Giorgio. Y sobre todo, Bátimo es aquel pensador sensible al acontecimiento de la cultura filosófica, política mundial, que va produciendo artículos políticos con mucha fuerza, artículos relacionados con la tecnología, artículos relacionados con la estética, con la ética, por supuesto, y después, y más tarde y finalmente, tiene mucha producción relacionada también con la filosofía de la religión, que quizá es menos conocido, por lo menos acá en Argentina, desde ese costado. Su producción, por ejemplo, de reflexión filosófica mezclada, por ejemplo, con tendencias Hegel o marxistas, son muy lúcidas, ¿no? Son muy, pero muy interesantes. Incluso hay algunos libros de este estilo que no están traducidos. Ahora no recuerdo el nombre de uno, que es muy interesante, donde Bátimo habla de la trascendencia horizontal de Dios, eh, apelando también un poco a todo lo que se conoce como la utopía y la idea de esperanza en Ernest Bloch. Es muy, muy interesante esa reflexión, muy profunda. Y era un Bátimo joven en ese momento, 26, 27 años, y es un texto impresionante. Es bellísimo, la gente lo desconoce totalmente. Lo que más se conoce de Bátimo, para seguir hablando en términos generales, es esa expresión que finalmente es un oxímoron, la sociedad transparente, ¿no? Sociedad transparente, o sea, posmodernidad. Una sociedad transparente, eso que hemos debatido la vez pasada junto a nuestro amigo Ricardo Poiversin. Y a partir de ahí se han hecho lecturas bastante sesgadas y recortadas, desconociendo la profundidad que tiene en el conocimiento de Bátimo, por ejemplo, como un filósofo como Slagheim-Meyer. Tiene un trabajo sobre un libro directamente sobre la hermenéutica en Slagheim-Meyer que es muy, pero muy interesante. Tiene libros sobre Hegel, sobre Aristóteles. Su tesis de licenciatura es justamente el concepto de fare en Aristóteles, ¿no? Después un librazo que es impresionante, que es su tesis doctoral, es Essere, Evento y Lenguaje en Heidegger, ¿no? Ser, evento y lenguaje, impresionante ese estudio, muy riguroso, con mucha palabra en alemán, griego, muy complejo. Digo porque a estos pensadores como Bátimo u otros, se los trata, qué sé yo, como pensadores, viste, así, que dicen dos o tres cositas para la gente, y vos rápidamente los discutís y le cambiás si querés las cosas. Y sin embargo, su profundidad hermenéutica y los tratamientos de los temas son muy hondos. Sí, bueno, ya con todo lo que fuiste nombrando, tenemos estética, política, la cuestión Sí. técnica, Mm, todo esto de idea de la sensibilidad, los abordajes sobre hermenéutica que fuiste mencionando. sí, Bueno, también destacarle a la gente que vos tuviste la oportunidad de tener contacto directo con él, sí, sí, de ir corroborando o en algún punto también confrontar tu trabajo directamente con Bátimo. sí. Y esta cuestión, ¿no? Que me recordaba un poco, hace un tiempo conocí un filósofo también italiano, Adriano Fabris, Ajá. y ya no sé cuántos años tendrá Fabris, pero me sorprendió
que uno a veces espera esta cuestión quizás filosófica más arcaica y Fabris termina mezclando Heidegger con Twitter, no sé, ¿viste? Ah, Estas claro, aplicaciones claro. nuevas. Entonces, Mm, da algún punto esta actualización del pensamiento que tienen y que abarcan, como vos mencionabas, muchísimas áreas, ámbitos y constantemente renovando esto. Em, sí. Preguntarte también, ¿no? ¿Cómo de alguna forma este trabajo súper lúcido que tiene Bátimo, cuando uno lee las interpretaciones de Heidegger, Nietzsche, supongo que también las de Hegel, de la Yamaha, Ujú, como vos sí, mencionabas, la agudeza, ¿no? Que tienen sus interpretaciones. sí, sí. Yo diría que cuando uno lee ciertos textos es hasta diría un poco desgastante. Porque vuelvo a remarcar esto, porque siempre tenemos la idea de pensar que los pensadores postmodernos son así soft, light, como una cosita por arriba, pero cuando uno empieza a rastrear, por ejemplo, el primer Bátimo que viene ya desde muy joven, escribiendo estos textos de los cuales yo te estaba hablando recién, ahí se da cuenta de la profundidad interpretativa. Aparte es un intérprete de Heidegger, un intérprete de Gadamer, incluso él tradujo al italiano las obras Verdad y Método, aparte Ah, fue baja de tu discípulo método. de Gadamer, más tarde asume la cátedra en Hilberger, o sea, estamos hablando de gente muy, muy grosa. Y yo lo quiero decir de esa forma porque a mí a veces me da un poco Y de- te pregunto, ¿por sí, qué? Porque yo a Bátimo en algún punto también lo tenía como quizás un filósofo de segundo orden comparado con los otros claro, nombres, ¿no? Pero ¿por qué claro, se lleva esa reducción o sí. se le encuadra en esa postura? Sí, la verdad que yo no sabría explicar muy bien eso, ¿no? No estaría en condiciones de explicar eso. Lo cierto es Mm. que hay una tendencia de alguna manera a minusvalorar, si se quiere, su pensamiento, ¿no? O a pensar que simplemente reproduce a Nietzsche y Heidegger, no sé, simplemente como alguien que... Pero estamos hablando de una hermeneuta, que justamente el arte de la hermenéutica radica en poner en diálogo pensadores tan complejos como Nietzsche y Heidegger con la cultura actual, incluso con el propio Gadamer, ¿no? O sea, él hace una articulación en todos sus escritos, todo el tiempo está jugando con estas categorías, Gadamer, Nietzsche, Heidegger, y haciendo un diálogo entre lo que la cultura va, en términos de interpelación, pidiendo, por ejemplo, o exigiéndonos, y ver a la luz de estos autores cómo podemos ir respondiendo. Para poner un ejemplo, ¿no? La idea de fusión de horizontes en Gadamer, por ejemplo, que él la asume, pero a la vez la critica. La idea, por ejemplo, de teleología, que también está en Gadamer, pero por supuesto que viene de Hegel, siempre este telos al que vamos todo el tiempo conduciéndonos de antemano, si es como que alguien nos propone, bueno, todas estas discusiones, la noción de Arainis, evento en Heidegger, todo el problema profundísimo de la frase no existen hechos sino interpretaciones que resume un poco todo el paquete de categorías nietzschianas, ¿no? O sea, es un autor que cuando uno lo lee está obligado de alguna manera a poder conocer mucho, se necesita mucho background para manejarlo, no es tan sencillo como mucho parece. Lo que pasa es que entiendo que, para responder un poco a tu pregunta, han trascendido, más vale, digamos, en la cultura filosófica posmoderna, ciertos libros, como por ejemplo este En torno a la posmodernidad, donde Bátimo discute con algunos pensadores así denominados posmodernos, y entonces esos libros que son de más fácil lectura, bueno, inmediatamente uno dice, ah, Bátimo, incluso, por ejemplo, Pablo Feynman hace como un análisis también de ese texto, donde a Bátimo también lo categoriza como un pensador que es muy inteligente, pero no tiene nada nuevo. Entonces, claro, es bastante duro, bastante áspero, como se dice. Y sin embargo, uno cuando empieza a indagar y a profundizar, estamos hablando de autores que tienen la capacidad incluso de discutir de igual a igual con Derrida, con tesis como muy profundas, con Rorty, con el discípulo de Derrida, John Caputo, con un montón de gente que se ha medido con él y él se midió con ellos de una manera muy aguda y muy profunda, ¿no? No es así tan fácil esto como muchos creen, leyendo dos o tres libros y de ahí pensando que el autor se agota en eso. Que a ellos, a este tipo de lectores, les haya resultado cómodo trabajar con este tipo de texto, está todo bien.
pero ignoran todo lo otro. Esto lo dice alguien como yo que se lo pasa leyéndolo. Incluso Bátimo va a cumplir 86, hasta hace poco sacó un libro sobre política que es como una especie de artículos distintos que a lo mejor no se publicaron en otro momento y los juntó en un libro y los publicó, ¿no? Y después también cuando uno sigue el curso de su reflexión, es muy, muy profundo, muy profundo. Y lo digo de verdad porque yo quisiera poner a más de uno a meterse con ciertos textos, por ejemplo, Ser, Evento y Lenguaje en Heidegger. Quisiera ver a ver qué hacen cuando Claro, leen claro. eso, porque es muy fácil hablar a veces. Aparte, me sorprendiste con esta primera formación o, Sí, digamos, esta cuestión de que lo atrapa en principio con respecto a Hegel y esta cuestión sí, dialéctica, digamos, sí, es una sí. dimensión de Bátimo que no tenía y además con estas publicaciones ya antes de los 30 años, digamos. Claro, sí, sí, Qué tipo de formación, no sé si tendrás idea, qué sí. tipo de formación tiene Bátimo para llegar a tan temprana edad ya con esa mirada, con esa perspectiva, ¿no? Sí, su tendencia, o sea, su formación básica es el comunismo. Y él tiene a su maestro, que es un gran pensador, del cual yo leí poco, que es Luigi Pareison. Ah, Parkinson. Claro, Pareison es el maestro directo de Gianni Battimo. Y fue, Tiene bueno, yo lo conozco a Parkinson por varios artículos con respecto ujú, a la filosofía de Schelling. ujú, claro, Eh, claro. Sí, Pareison se caracteriza su pensamiento por hacer una filosofía trágica, fundamentalmente especializándose mucho en Kierkegaard. Eh, Cierto, sí, porque en algún artículo también sobre Dostoyevsky a Parkinson lo he exactamente, leído. claro. Sí, sí, sí. Claro, Bátimo critica de alguna manera en Luigi Pareison esa postura trágica, porque para él justamente como pensador de la debilidad, la tragedia sería una categoría metafísica, si queremos, ¿no? Por todo lo que implica la dimensión trágica de la existencia. Pero bueno, esto todos son todos temas bastante complejos de Sí, discutirlo sí, ahora sí, al sí. paso, ¿no? Porque eso requeriría Son para nombrar y no para Claro, meter son para a nombrarlo, pero discutir. Sí. aclaro eso porque con su maestro está de alguna manera reñido en ese punto, pero con todo el Interesante, respeto sí, y sí. demás, ¿no? Y fue el propio Luigi Parenson, y eso lo cuenta Bátimo en un libro que se llama Biografía a cuatro manos, que él va como contando su historia y un gran escritor italiano va escribiendo con una prosa muy ágil. Bueno, Bátimo cuenta que fue el propio Luigi Parenson el que le dice que no se especialice en Adorno, porque Bátimo quería especializarse en Adorno, un gran exponente de la escuela de Frankfurt. Claro. Y que se especialice más vale, le dice Luigi Parenson, en autores actuales, Nietzsche, Heidegger, y ahí, gracias a la inspiración del maestro, Bátimo se mete en estas obras y empieza a profundizar ahí. Y Te hago un paréntesis en eso, sí, digo, porque recién terminaban casi de completarse las obras, de editarse las obras de Nietzsche, por ejemplo, claro, completas. Están en claro, proceso también la edición de las obras de Heidegger, que es algo exacto. muy reciente. Claro, exactamente, porque él, fundamentalmente de las obras de Colli Montanari y Giorgio Colli creo que es, y Sí, Giorgio Montanari, Colli Montinari, son, sí. Montinari, son las obras, la traducción más, ¿cómo decirlo? Reciente, sí. Eh, Interesante de alguna manera, o más reciente en ese Sí, momento, sí, que sí. con la que toma contacto Bátimo, ¿no? Claro. Cuando uno lee El sujeto y la máscara o Diálogos con Porque Nietzsche, ahí, en esto que quería retomar que vos mencionabas, que me parece interesante y que lo que requiere también en la seriedad en la lectura y la apuesta del lector a la hora de leer Bátimo, es que uno, si no conoce realmente, no sé, digo cualquiera, el Zaratustra o sí, Ser y Tiempo, claro, cuando lee a Bátimo, no es únicamente un intérprete o un especialista que te está contando qué hay en la obra, sino que está no, no, poniendo un agregado que es de él. todo el tiempo. Entonces, uno termina aprendiendo en estas introducciones, Mm. termina aprendiendo sobre estos autores, pero también se va llevando algo de propuesta de Bátimo. Todo el tiempo. Sí, 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 por supuesto, claro, claro. También eso requeriría especificar qué es lo que él va, en términos de interpretación, que él lo denomina interpretación productiva, por Ah, ejemplo, cuando lee un autor, qué va produciendo él, digamos, al amparo de las categorías del autor. Porque no es un autor que te hace una introducción para explicarte. Cuando él hace la introducción, va metiendo su interpretación como muy jugada y corrida.
Y eso es muy, muy fascinante y es muy inteligente. O Eso, sea, al autor no lo deja como está, lo lleva, lo fuerza y lo lleva al límite. sí, sí, sí. Y eso me parece que ya en Parison, por lo menos en los artículos que yo he leído, uno lo encuentra, ya ese movimiento. Claro, Supongo que tiene que ver también un poco con esa influencia en Gadamer o de sí, la hermenéutica de Schleiermacher y demás, sí, esta sí. cuestión del agregado, ¿no? Sí, sí, en Parison se ve claramente cuando Parison, por ejemplo, la Sagrada Escritura lo toma como un mito más. Entonces aparece toda una hermenéutica del mito, pero que también reviste cierta complejidad, no es nomás tomarlo como un cuentito, ¿no? Sino como justamente todo un texto que permea toda una cultura y nos da toda una impronta y marca toda una tendencia en la interpretación, ¿no? O sea, son autores realmente complejos. El propio Parison también, por lo poco que yo leí, tiene una complejidad, una profundidad muy particular, y de hecho ha sido maestro de maestros en Italia. Bueno, pero en lo tocante a Bátimo, sí, o sea, él cada cosa que interpreta no la deja como está, no te la presenta, no crea que te la va a aclarar, Claro, la sí, super sí, sí. complejiza en algún punto, ¿no? Y extrae, incluso todo el tiempo, él mismo va aclarando que Heidegger no estaría de acuerdo. Dice, por ejemplo, yo pienso con Heidegger, contra Heidegger y más allá de Heidegger, ¿no? Lo mismo con Nietzsche y Gadamer. Con Gadamer se presentó, por ejemplo, la gran discusión mientras Bátimo traducía Verdad y Método, esta gran discusión sobre el ser que puede ser comprendido es lenguaje. Una discusión que presentó un problema donde iban las comas. Y entonces, en virtud de dónde van colocadas las comas, aparece todo un problema hermenéutico para un lugar o para otro. Y bueno, Gadamer es como que cuando Baltimore le pregunta, le dijo, bueno, haga como quiera, haga como quiera. Pero claro, porque la formulación, creo, hasta donde recuerdo original, era el ser, coma, que puede ser comprendido, coma, es lenguaje. Y creo que Bátimo quita las comas y ahí aparece todo otro giro interpretativo, ¿no? Pero eso, en verdad y método, esa sola sentencia genera toda una revolución, un cambio. Yo no puedo decirlo de una manera como el maestro, Ya, bueno, tan distinto al maestro ahí como, ¿no? ya Como no París. es el problema de que está tratando con un trabajo de traducción, no con Claro, un claro, trabajo en el cual claro. está, digamos, si bien la traducción justamente en hermenéutica implica interpretación, ¿no? Sí, sí, por Eh, supuesto. con toda esta escuela de Claro, lo que pasa Schleiermacher, es que sí, más allá de la traducción, el propio Bátimo contaba que él, no solamente por el problema de traducción propio, sino que también él le agrega de alguna manera un giro a eso, ¿no? claro, Es decir, claro. para despejar la idea de que detrás del mundo haya un ser, de alguna manera, ¿no? Que Eso, yo, y eso en algún punto muestra también como esta potencia o este movimiento de pensador de Bátimo, de que al mismo tiempo que tiene la tarea de traducir esa obra, él ya está pensando claro, en su teoría, digamos. exactamente, él O- está conectado exactamente, por eso a la obra la hace. Por ejemplo, cuando uno ve en nihilismo y hermenéutica un análisis que hace Bátimo de ética de la procedencia, así se titula un capítulo, que sería muy interesante a veces plantear y desarrollar. Bátimo, por ejemplo, hace uso de la categoría de salto en Heidegger para mostrar, por ejemplo, que yo, en este tiempo de eventualidad donde todas las cosas van cambiando, yo no puedo aplicar vis a vis las reglas de la ética como si fuese una ética, no me sale la palabra ahora, como quien aplica una reglita a algo, ¿no? Sino que el salto implica abstenerse y ver a través de una torsión qué es lo que yo puedo aplicar y qué es lo que ya no va más, ¿no? Entonces, hay todo como un dinamismo, tanto en la ética, en la política y en la estética, que es fascinante, pero muy, muy, muy profundo e inteligente. Eh, o eh, sea, la idea es que él cada vez que se mete con una obra no la deja igual, siempre va alterando y modificando y esa es su dimensión provocadora también. Él es un provocador nato también, ¿no? Con y mucha inteligencia. claro, y esta cuestión también que vos mencionabas, creo que en el campo de la estética, en estas obras que yo he leído, se nota mucho esta propuesta del proyecto, de lo creativo, Exacto. de cómo retoma esta cuestión de incluso de la máscara del artista, Sí, cómo va haciendo hincapié en esos conceptos, pero también esto que vos mencionabas,
a mí en estos últimos años me llega un poco también el Bátimo comprometido con la política o con ciertos partidos Sí, sí, políticos. sí. No recuerdo mal si cuando estaban estos problemas en Estados Unidos, con los... creo que fue hace unos años también, había aparecido una foto Siempre, de él siempre. con los carteles Sí, y sí, sí, demás, sí. ¿no? Sí, 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 él siempre estuvo comprometido con la política en todas las formas y en todos los modos, ¿no? Aparte como parlamentario europeo también que fue, también hizo siempre su aporte y sus lecturas en Italia. O sea, en realidad la hermenéutica y la política en él son dos elementos que atraviesan su pensamiento, no van separados. Es imposible. Incluso, por ejemplo, cuando él piensa en la cuestión religiosa, siempre eso está atravesado por una dimensión ético, hermenéutico, política, digamos, ¿no? O sea, todo el tiempo está barriendo todos esos espectros. Y una de las cosas que es importante saber también, que Bátimo, como él mismo lo aclara, contra Paul Ricoeur, él no divide las regiones del saber, ¿no? Ética acá, hasta acá la política, sino que la idea es pensar todo junto al mismo tiempo. Él es un pensador que no tolera esa ¿cómo decirlo? Esa Como, diferenciación de los sí. saberes. Para él, justamente es como, para alguien le podría sonar como una mezcla, pero para él van actuando e interactuando todo el tiempo con un dinamismo muy particular, que no se Pasa, lo ve tanto en claro. otros autores eso. Pasa que me parece que ahí está muy fuerte la influencia, no sé si, bueno, hermenéutica, claro, pero también romántica, esta cuestión de lo estético, lo moral, Claro, donde, digamos, se está buscando que hay una primacía de lo estético para introducir un mensaje ético, moral, o hay claro. primero una moral y entonces a partir de eso se despliega un campo estético, ¿no? Claro, claro, esa línea, por ejemplo, se puede rastrear cuando él asume las categorías de Nietzsche, lo dionisíaco y lo apolíneo, ¿no? Esta discusión a dónde termina de alguna manera la cuestión, en esta cuestión de orden, mesura, medida, de una ética metafísica, o en una desmesura a lo dionisíaco, ¿no? ¿Quién es el que gana esa puja? En Bátimo, de alguna manera, eso es como el motor del pensamiento, que va atravesando mucho de lo que él va reflexionando, esta puja Apolo-Dionisio, para decirlo con las categorías de Nietzsche, ¿no? Por Claro, ejemplo. sí, Y sí, a sí. partir de eso él va como barriendo un espectro como muy amplio de reflexión, mirando las cosas a través de esa puja entre esos dos espíritus, si se quiere, o estas categorías, ¿no? Para decirlo de una manera simple también, por supuesto, ¿no? Sí, sí, a ver, Estamos conversando así muy espontáneamente sobre muchos no, aspectos de porque su obra, bueno, por o sea, supuesto. justamente también en esta idea de lo político, de lo estético y demás, vos habías mencionado también que estaba el campo o que se abre a esta cuestión de la discusión técnica o del análisis de lo técnico. Claro, Eso claro. también implica en algún punto, más allá de esta influencia de la Gelassenheit, del pensamiento calculador, Sí, meditativo, que va proponiendo Heidegger en su obra, ya desde la perspectiva que lo piensa Bátimo, está como mucho más avanzado toda esta problemática. Em, sí, digamos, eso también implica un posicionamiento, la técnica o el modo de relacionarnos con la técnica implica un posicionamiento político, estético. exactamente. Por ejemplo, un autor que él nunca dejó, o mejor dicho, una escuela que nunca abandonó en la reflexión filosófica fue justamente la escuela de Frankfurt. Walter Benjamin está todo el tiempo dando vuelta, incluso en las últimas obras de Bátimo, está siempre. Nunca lo abandonó a Benjamin, por ejemplo, ¿no? Y a propósito de eso, el tema de Benjamin, del libro que trata sobre la estética de la era de la reproductibilidad técnica, Sí. Bátimo hace una comparación con una palabra que utiliza Benjamin y lo compara con otra que utiliza Heidegger para ver el impacto que la técnica, por ejemplo, en términos concretamente del cine, hace un análisis del cine, no es su especialidad analizar así en Bátimo, pero Pero, tangencialmente habla claro, de eso, sí. cómo nos produce un shock o un stock, no sé, esas palabras con las que juega, no recuerdo bien para reproducir ahora la argumentación, pero por ejemplo eso a él lo convoca mucho, todo lo que tiene que ver ahí con la cuestión de la originalidad y el genio, de la copia y del original, y cómo el evento en el que estamos lanzados, en el Gestel, de algún modo heideggeriano,
que para Bátimo dice Bátimo, es el Gestel, la noción Gestel en Heidegger es un APAC legómeno, dice Bátimo, ¿no? APAC legómeno es cuando se toca una sola vez el tema y no se habla más de eso. Y sin embargo, Heidegger lo trabaja en el libro sobre el giro, lo trabaja en el problema de la técnica, en las conferencias sobre la técnica, lo trabaja en identidad y diferencia, a ese tema, pero nunca lo desarrolla en plenitud. Y Bátimo asume esa categoría, el Gestel, y lo hace andar en muchas de las obras con una profundidad tremenda, como por ejemplo, en uno de los artículos, Las aventuras de la diferencia, del año 70 y pico. Ahí Bátimo muestra un espesor en la capacidad de medirse con esa categoría, que realmente arrastra todo un paquete de pensamiento en una reflexión sola que hace que te deja pensando mucho, ¿no? Porque recupera categorías de la historia, del evento, de la, no sé, muchas cosas podría decirte sobre Ese, eso ahora, claro, pero sí, sí, pero ese ejemplo del texto de la reproductividad técnica sí. de Benjamin que retoma Ujú. ahí, estamos hablando ya de una cuestión política, de una decisión Sí, política, eso a es. partir de la implementación técnica y de una perspectiva estética, ¿no? Claro. Eh, y que implica a su vez también todo un condicionante en algo que me parece que, bueno, en el origen de la obra de arte aparece ya con el análisis de Gadamer del sensus communis también, toda esta Ujú. cuestión de la Claro. influencia de la obra, cómo da un sentido político. Exacto, En- claro. en O la al- obra de arte, por ejemplo, siguiendo en ese sentido, por ejemplo, siguiendo en la crítica del juicio de Kant, en un momento determinado, habla de que la noción de belleza no es ni más ni menos que un acuerdo de un grupo sobre algo y es siempre localizado, contextual, y no hay ya una idea de belleza, por supuesto, sí, universal. o mismo esta pretensión de que el resto también considere igual que yo que eso es bello. Exacto, Eh, exactamente. Entonces Exacto. ahí se va generando, es una problemática que aparece en Kant, Mm. pasa por el romanticismo, la hermenéutica y bueno, llega a justamente todas estas figuras y todo lo que fuiste vos nombrando, porque también me había olvidado de Ricoeur, digamos, Ajá. cómo se vincula Bátimo con todos estos monstruos del Sí. pensamiento, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, También a propósito de todo lo que estamos diciendo, cuando yo hice esta tesis doctoral hermenéutica de la disolución en Gianni Bátimo, lo que uno puede ir viendo fundamentalmente a partir de la obra que ahí yo tomé para mi análisis, a partir de la obra Las aventuras de la diferencia, el último artículo donde Bátimo empieza a trabajar el problema del Gestel, eh, su preocupación es, entramos en un estado de disolución a partir del Araini, que todo lo disuelve, ¿eh? O sea que hay un desarrollo, hay un nacimiento, desarrollo y muerte, ¿no? Todo el tiempo estamos en un acaecimiento del ser. Y en ese orden de cosas, yo traté de rastrear de la manera más lúcida que pude cómo Bátimo nos deja algunos elementos para que con la hermenéutica vayamos acompañando una y otra vez estos cambios y transmutaciones permanentes, si se quiere, o este modo indefinido, no infinito, dice él, en que el ser se va despidiendo, ¿no? O sea, cómo marcar los límites de la disolución de lo que se conoce como realidad, por supuesto, para él siempre entrecomillada, ¿no? Hasta dónde jugar con los límites de la disolución y ver ahí cómo realmente con ese límite podemos seguir adelante, porque como dice él, después de todo, el nihilismo no nos deja huérfano. Es decir, siempre podemos retrotraernos a un momento histórico anterior para beber de esa fuente, iluminarnos y dejarnos interpelar por eso y poder darle sentido a la realidad actual. Entonces, sencillamente, hermenéutica de la disolución es cómo nosotros colaboramos para la disolución de ese ser absoluto metafísico, pero al mismo tiempo cómo vamos conteniendo esa disolución para que no sea total y no quedemos totalmente desamparados, ¿no? Una articulación muy, muy interesante. Y eso Sí, cuando uno lo ve, lo maneja siempre en los dos extremos, en todos los libros va haciendo ese análisis. A mí me costó porque un poco leer todo eso, pero bueno. recordaba ahí un artículo de Blanchot que en algún momento decía, bueno, Mm. se quiere o se insiste en esta idea de la muerte de Dios, pero está el temor frente a ese abismo. Entonces, Ujú. ¿qué pasa? ¿Salimos corriendo de vuelta a resucitar a ese Dios o creamos uno peor o instalamos, caemos en el error de instalar el Übermensch, el superhombre, en ese mismo lugar Claro, metafísico en el cual se encontraba? Entonces decía, bueno, esta idea de la superación del nihilismo en crear un lugar otro, ¿no? exacto. Y un modo diferente de poder ir llevando
a partir de eso, esa metafísica, esa disolución es como, bueno, hacia dónde lo vamos conduciendo al mismo tiempo Exactamente. que generamos esa disolución. Ya nos quedan unos minutitos y te quería Bueno. preguntar, antes de despedirte, ¿por qué obra habría que comenzar a leer Batman? ¿Hay una obra o decir, bueno, me interesa tal título y puedo Y mira, lo que introducirme por pasa es que ahí? todo depende. Si sos alguien que de repente está buscando una impostación más ética, por ejemplo, uno podría leer Ética de la Interpretación, por ejemplo, ¿no? Donde no vas a encontrar un tratamiento de ética específico, o podrías leer, por ejemplo, en ese orden, Nihilismo y Emancipación, donde hay varios artículos ahí que tratan sobre el problema de la ética y su disolución de los principios absolutos y metafísicos, por ejemplo, para decirte algo. Después todo eso, insisto, en él está todo el tiempo eso, todo mezclado. Eh, para aquellos que de repente a lo mejor vienen del palo de la filosofía del lenguaje, pueden leer con mucho provecho de La Realidad, que es un libro del año 2013, donde él discute de distintas tesis, por ejemplo, o ni hablar de uno de los últimos textos, Alrededores del Ser, donde hay como 28 artículos aproximadamente que tratan distintos temas, donde juega también de una manera paradójica con la metafísica. Después, por ejemplo, una obra que ha hecho fortuna en él y que a lo mejor no es tan leída, es Más allá de la interpretación, donde Bátimo sienta las bases de la hermenéutica que él quiere postular o manejar, ¿no? Y ahí aparece toda la interpretación de izquierda que él hace de Heidegger, como ese debilitamiento interminable del ser, aparecen otras cosas de Gadamer, Una redefine producción súper amplia. pero es impresionante. Él también asume sin ningún tipo de problema las raíces hermenéuticas que se encuentran en Kant, nada más que acotando de alguna manera al sujeto trascendental kantiano a un contexto, no haciéndolo justamente sobrevolar todo el horizonte del mundo. Ah, Eh, Tiene como mucha profundidad en el manejo de un montón de cuestiones, ¿no? Pero después, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con lo religioso, sus obras claro, son sí, sí, sí. impresionantes. Después de la cristiandad, por un cristianismo no Sin religioso, caer Perdón, fe en, débil. sin caer en ser teólogo. No, no, para nada, muy Claro, claro. lejos. Está, no, no, Sí, claro, sí, no, sí, no, por eso. pero al mismo tiempo maneja una profundidad. Particularmente yo lo conocí a Bátimo por la obra, cuando salgo de estudiar de cura del seminario, que estudié 4 años. Cuando salgo, que leo, después de la cristiandad por un cristianismo no religioso, realmente de ahí en adelante no pude dejar de leerlo, porque me liberó de este Dios castigador, de este Claro. Dios supraceleste que no sabe dónde está y que te puede llegar a ser. Bueno, en fin, es Carlos, bastante... te tengo que despedir antes de Sí, que se nos perdón que me corte puse... y vamos a tener que seguir la charla en otra oportunidad. Sí, sí, hacemos otra, a lo mejor especificando alguna otra cosa. Acá lo hicimos muy por arriba como habíamos acordado, pero por ahí a lo mejor el que ve los videos le puede interesar y podemos puntualizar algo, Te sin agradezco, problema. te agradezco muchísimo, Carlos. Gracias a vos, Lucas, te mando un abrazo grande. Un saludo, muchas gracias. Gracias, gracias, estamos en contacto.